En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo crear un menú vertical dentro de tu página web. Es el famoso menú móvil que todos conocemos, que se activa cuando está nuestra página en modo teléfono o en modo tablet. Pues hoy vamos a utilizar la herramienta de Off Canvas que está disponible en lo que es Elementor, y vamos a mostrar del paso a paso a seguir si quieres crear un menú de esta manera, de una forma profesional y a tu gusto. Así que vamos a comenzar de una vez con lo que es el proceso de la creación de nuestro menú vertical. Para ello vámonos al área de página, y aquí voy a utilizar esta página para el ejemplo. Ya esta página tiene todo listo. Simplemente lo único que voy a hacer es que voy a agregar una de estas plantillas que me ofrece lo que es Envato Elementor. Vamos a añadirla, esta que está por aquí, y simplemente espero a que termine este pequeño proceso. Ya aquí ha terminado y vamos a crear un menú bastante rápido. Vamos a utilizar 3 estructuras. En la primera vamos a colocar el menú normal que todos conocemos. En la segunda vamos a utilizar una imagen para colocar un pequeño icono o una imagen que pueda suplantar el icono o el logotipo, como todos lo conocemos. Vamos a utilizar esta que tengo por aquí, y aquí voy a agregar lo que es la opción de redes sociales. Aquí vamos a modificar algunas cositas, como por ejemplo el formato. Quiero redondo. En estilo vamos a personalizar. Color principal lo voy a quitar para que solamente me queden los logos, aunque no se vea en este momento. Aquí voy a seleccionar lo que es el contenedor y lo voy a poner centralizado, que esté todo a la misma distancia. Relacionado al menú, vamos a cambiar algunas cositas, como eliminar ese subrayado que tiene por ahí. Vamos a ponerlo centralizado, y por el momento eso es lo único que le voy a hacer. Vamos a seleccionar a través del contenedor, y en estilo vamos a colocarle un color de fondo. Vamos a buscar uno que se parezca un poco a este color. Vamos a cogerlo por aquí y vamos a dejarlo ahí. Ahora sí, en el menú estilo vamos a cambiarle el color a blanco. Y por ahora este sería nuestro menú principal, el menú que todos conocemos, nuestra página web. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con lo que es el widget de Off Canvas. Vamos a crear nuestro menú para lo que es el área de móvil y plantilla. Bien, para ello vamos a utilizar el widget. Vamos a colocarlo por aquí debajo. Esto solamente se va a visualizar en lo que es el área de edición. Ya dentro de la página no se visualiza esa parte. Aquí tenemos el área de trabajo. Vamos a modificar algunas cosas, como por ejemplo la altura. Vamos a ponerla a ese tamaño, unos 58 BH. Y también vamos a estilo, y en estilo vamos a colocarle un color. Voy a utilizar 2 colores para ello, que se vea de esta manera. Aquí puedo cambiar este color por un azul, si así lo deseo. Vamos a colocarlo por aquí. Usted puede colocar el color que usted quiera realmente. En mi caso, yo voy a utilizar este, que es el que más se parece al color del fondo. Vamos a dejarlo ahí, y por el momento ahí está bien. En lo que es la sombra, si queremos colocarle una pequeña sombra, también lo podemos hacer, simplemente habilitándola, y aquí podemos ir trabajando un poco con ella. Yo lo voy a dejar aquí, y por último vámonos a lo que es esta parte de aquí. En lo que es el color, yo lo voy a poner un poquito más claro para que se vea un poco más el fondo. Vamos a ponerlo
ahí y ahí quedaría ya listo. Y ahora vamos a trabajar con nuestro menú vertical. Vamos primero a agregar la imagen, que sería el logotipo. Vamos a buscarla de nuevo por aquí. La selecciono. Ahí la tenemos. Y ahora vamos a agregar nuestro menú. Vamos a utilizar el mismo menú que utilizamos en el menú principal, pero usted puede tener un menú adicional creado solamente para nuestro menú vertical. Y aquí vamos a modificar algunas cosas, como por ejemplo, en lo que es disposición, vamos a ponerlo vertical. En lo que es puntero, vamos a quitarle ese subrayado. ¿Qué más vamos a hacer por aquí? Vámonos a lo que es el área de estilo. En estilo vamos a colocarle un color de texto que sea blanco. Nos vamos a tipografía. En tipografía la voy a cambiar. Voy a utilizar la ventana. Y aquí voy a aumentar un poco a 19 píxeles lo que sería el tamaño de las letras. ¿Por qué la hago así tan grande? Porque recuerde que cuando está en dispositivo móvil o en tablet, al desplegarse, lo que hace es que si las letras están muy juntas por el tamaño, puede hacer que le demos un falso clic. Y para evitar ese inconveniente, lo que hago es que la coloco un poco más grande y así a la hora de darle el clic no haga los falsos clics como se conoce. En lo que es el peso, vamos a dejarla en 500 y voy a ponerlo en transformación que sea en mayúscula. Usted puede hacer la modificación que así usted decida, pero por el momento así es que lo voy a hacer. Le voy a dar a guardar los cambios y voy a ir probando para ver cómo se visualiza. Acabo de encontrar un pequeño error y es que para que se me abra el menú se me aparece como la opción de que tengo que darle al icono, y lo que quiero es que cuando se active se despliegue automáticamente, que no tenga que venir a darle para que se muestre el menú. Para corregir ese pequeño inconveniente es muy sencillo. Seleccionamos la opción de menú y en contenido nos vamos a esta opción que dice botón alternativo. Vamos a ponerlo que ninguno para que se visualice de esa manera. Y ahora sí, si ustedes se dan cuenta, ahí ya me lo ha colocado correctamente. Vamos a seguir editando. Vamos ahora a agregarle. Esto es opcional lo que voy a poner. Usted puede agregarle un pequeño texto aquí, que donde quiera resaltar algo en específico. Vamos a cambiarle lo que es el color. Vamos a ponerlo en blanco. Y por lo demás lo voy a dejar igual. También podemos agregarle lo que son las redes sociales. Vamos a hacer los mismos cambios que hicimos anteriormente. Vamos a personalizarlo. Color principal, vamos a eliminarlo. Lo dejamos en blanco y podemos agregarle lo que sería una pequeña animación. Ya eso depende de cada quien lo que quiera colocarle. En mi caso lo voy a dejar así, esta pequeña animación. Ahora sí, vamos a ir probando cómo se visualizan las demás alternativas. Ok, ahí se ve perfectamente. Si se dan cuenta, ustedes ven que tiene como un fondo blanco. Eso es muy fácil de eliminar. Simplemente lo que hacemos es, vamos a hacerlo primero en un dispositivo de tablet. Seleccionamos el menú, nos vamos a estilo y de aquí nos vamos a desplegar. Y en lo que es la opción de fondo, aquí simplemente lo quitamos y en color de texto vamos a ponerlo en blanco. Y con eso solucionamos. Vamos a ver en dispositivos móviles también lo ha seleccionado. Otra de las cosas es que si se dan cuenta, cuando paso el cursor me pone ese sombreado en gris. Esto es también muy fácil de quitar. Simplemente nos vamos a pasar el cursor y en fondo tenemos dos alternativas. O lo eliminamos o ponemos un color
adicional, como por ejemplo este rojo, que cuando pase el cursor se vea de esta manera. Esto ya, como vuelvo y les repito, es a la decisión de cada quien si lo quiere poner así o si lo quiere eliminar, que no aparezca, ahí no aparecería. Pero también podemos cambiarle el color. Vamos a suponer que yo no quiera que me aparezca el color de fondo, pero sí en color de texto puedo cambiarlo porque me cambie a rojo, de esta manera como están viendo. Así que ahí tienen dos alternativas que pueden utilizar si así lo deciden. Vamos a poner esto en blanco y vamos a llevarlo a su color y así se vería bien. Vamos a ver en dispositivos móviles, también estaría listo esa parte. Bien, ya lo único que nos quedaría es habilitar el botón que cuando le demos un clic en cualquiera de los dos formatos, tanto tablet como móvil, se habilite lo que es nuestro menú vertical. Para ello vamos a irnos otra vez a editar acá, vamos a esconderlo y aquí voy a duplicar lo que es esta parte y esto lo voy a borrar de aquí y aquí simplemente voy a colocar un pequeño icono. A este icono lo voy a cambiar por uno que se llama barra, lo tenemos por aquí, lo selecciono y en estilo vamos a trabajar esta parte. Vamos a colocarle un color primario que será blanco y el tamaño vamos a trabajarlo en unos 33 píxeles. Usted puede ponerlo más grande, más pequeño, como así usted decida. Y también lo puedo poner un poco más pegado a lo que sería el menú. Esto es opcional. Vamos a darle a publicar para que se guarden los cambios. Y en lo que es contenido, vamos a enlace, pero nos vamos a ir a la opción que dice etiqueta dinámica. Y aquí vamos a seleccionar la opción que dice off canvas. La seleccionamos, le damos a esta llavecita y aquí vamos a buscar el menú que acabamos de crear. En esta ocasión me aparece como off canvas, pero si usted quiere agregarle un título es muy sencillo. Simplemente pues vamos, seleccionamos el off canvas, vamos a activarlo y aquí en donde dice nombre usted puede ponerle menú o otro tipo de nombre que usted así decida y ya simplemente dándole aquí a publicar se ha guardado esos cambios. Ahora si nosotros vamos a esconderlo, seleccionamos de nuevo y le damos a buscar, aquí me aparece con el nuevo nombre. Lo seleccionamos y ya con eso tenemos configurado nuestro botón. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no queremos que cuando le demos a previsualizar o que esté dentro de la página se vea este menú. Hay muchas personas que les gusta dejarlo, a mí no me gusta que se vea, que solamente se active cuando se esté revisando la página de una tablet o un móvil, pero ya decisión de cada quien. Si usted quiere esconder este botón que solamente aparezca en la dos alternativas que le dije anteriormente, es muy sencillo. Simplemente seleccionamos la opción de botón, nos vamos a avanzado y en avanzado nos vamos a ir a esta opción que dice adaptabilidad y vamos a ocultarlo en lo que es dispositivo móvil. O en escritorio, perdón. Y ya con eso lo tenemos oculto. Otra cosa que vamos a hacer también es que este menú solamente va a aparecer cuando estemos en escritorio. No lo queremos que aparezca ni en tablet ni en menú. Para ello lo seleccionamos, lo vamos avanzado y hacemos el mismo proceso que hicimos con el menú vertical. En esta ocasión se podría decir al revés, que no me aparezca ni en tablet ni en móvil. Le vamos a guardar los cambios y ya simplemente es ir probando. Le damos un clic, adaptabilidad. Aquí tengo que arreglar esta situación. Vamos a darle aquí y en tamaño vamos a ponerlo un poco más pequeño. Al igual que en el caso de móvil, es lo contrario. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Lo que es el menú, vamos a ponerlo centralizado para que quede en el centro. Vamos a ver aquí cómo se ve. Ahí se ve perfectamente.
y ahí quedaría en el centro. Ya aquí simplemente darle habilitar, ahí ya me aparece el menú, le damos doble clic para salir y en dispositivos móviles me aparece de esta manera. Y como pueden ver, muchachos, ha quedado perfectamente. Así que, muchachos, esta es la forma más fácil y sencilla de usted crear su propio menú vertical. Como pudieron observar, siguiendo los pasos que les mostré, pueden crear algo similar al ejemplo que hicimos. Ya depende de la creatividad de cada quien para que pueda crear su propio menú de una manera diferente. Así que cualquier pregunta que tengan, muchachos, déjenmela saber en la caja de comentarios. Si el contenido les ha gustado, nos pueden apoyar con un me gusta. Y si no está suscrito, suscribiéndose a nuestro canal. Así que por el momento, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes. Pero nos vemos pronto en un próximo video.